Bueno, entonces le pedimos al Espíritu Santo, ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, chicas, entonces, de la clase pasada quedó una parte la última parte, que es una parte muy, muy linda, en la que Jesús les habla a los discípulos. El capítulo 10, a ver, 10, perdone, 19, capítulo 19, versículo 23. Les leo. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más, os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando oyeron esto, sus discípulos quedaron muy asombrados y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando su mirada en ellos, les dijo: para el hombre esto es imposible, pero para Dios, sin embargo, todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Jesús les respondió: en verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna, porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Bueno, entonces realmente esto engancha muy, muy bien con la clase pasada, ¿verdad? Que lastimosamente ya se me fue el tiempo en ese momento y no pudimos concretar, porque es seguir a Cristo, decíamos, según el modo en que Él nos pide, ¿verdad? Que a cada uno le pide distinto, no es que a todas nos pida lo mismo, sino que a cada alma, ¿verdad?, nos pide lo que nos pide. Y eso lo sabemos a través de la oración, la dirección espiritual y las circunstancias, ¿verdad? Repito, esto de intento, o sea, queriendo, para que se nos grabe, ¿verdad? Es que se nos grabe que de esa manera nos enteramos de cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, con una oración constante, día tras día, ¿verdad? Haga calor, haga frío, sea primavera, invierno, lo que sea, ¿verdad? Y que las cosas materiales, decíamos, no nos aparten de Dios. ¿Y cuándo nos apartan de Dios? Cuando impiden que cumplamos su voluntad. Impide que cumplamos su voluntad, que es, por ejemplo, el irnos a misa, el hacer oración, no porque estoy cansada, no porque tengo que hacer esto, no porque me tengo que ir a no sé dónde, ¿verdad? O sea, por supuesto que tenemos que acomodar ese trato con Dios a nuestra propia vida, ¿verdad? A cómo es el movimiento de mi vida, ¿verdad? O sea, las circunstancias de mi vida, pero sin poniendo siempre a Dios en primer lugar, ¿verdad? Dios en primer lugar y todo lo demás se acomoda, ¿verdad? Se acomoda. Entonces es pensar, ¿le sigo a Dios? Mi cristianismo es así, es seguir a Jesús, ¿verdad? No es cumplir una serie de mandamientos nomás, ¿verdad? Es seguir a una persona viva. Jesús está vivo, me está amando, me está mirando, está queriendo una respuesta de mi persona ahora,
¿verdad? Que yo haga el bien, que yo sirva a los demás, que yo me forme. Sigo a una persona viva y esa persona viva me pide cosas, me pide porque Dios nos ama inmensamente y sabe que nuestro mejor modo de amarle es de amar en general es dar, darnos o dar cosas, ¿verdad? En primer lugar, darnos nosotras mismas, ¿verdad? Dar nuestro tiempo, dar lo que somos, dar ayuda, dar cosas. Bueno, y entonces tener el corazón libre, porque cuando el corazón se llena de cosas o de intereses o de gustos, sobre todo de cosas materiales y de amores que llenan, ¿verdad? Y que no dejan espacio a Dios. Hacíamos la comparación, ¿verdad? De una habitación que está llena de cosas, no cabe una cosa más, tengo que sacar algo para poder poner algo. Y nuestra alma, nuestro corazón, también tiene un espacio, también tiene un límite, ¿verdad? En realidad crecer en el amor es ilimitado, pero en cuanto a lo que cabe, de alguna manera es limitado, porque somos humanas, ¿verdad? Entonces tenemos que vaciarnos de nosotras mismas para que Dios tenga espacio, para que Dios pueda estar en nuestro corazón, pueda estar en nuestra alma. Bueno, y pasamos al capítulo 20, empezamos ahora el capítulo 20 y leemos la parábola, que es bien larga, de los obreros de la viña. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un amo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de haber convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora de tercia y vino a otros que estaban en la plaza parados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ellos marcharon. De nuevo salió hacia la hora de sexta y de nona e hizo lo mismo. Hacia la hora 11 volvió a salir y todavía encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí todo el día parados? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, id también vosotros a mi viña. A la caída de la tarde dijo el amo de la viña a su administrador, llama a los obreros y dales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Vinieron los de la hora 11 y percibieron 1 denario cada uno. Al venir los primeros, pensaban que cobrarían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Cuando lo tomaron, murmuraban contra el amo, diciendo, a estos últimos que han trabajado solo 1 hora, los han equiparado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo yo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bueno, ya está ahí. Entonces, lo que Jesús nos quiere decir aquí es que la llamada a la iglesia, a pertenecer a la iglesia, es gratuita. Esos son los empleados en la viña, en la viña del Señor, ¿verdad? O sea que en el reino de Dios todos estamos llamados a pertenecer, a permanecer, a llegar al reino de Dios y cada uno llegará en el momento que pueda, ¿verdad? Me hizo acordar esto cuando una vez comentábamos en una residencia donde yo vivía, un centro del Opus Dei, una de las chicas que no era del Opus Dei y estaba más o menos cerca de Dios,
comentando que una persona estaba muy enferma, rápidamente se fue desmejorando y se pudo confesar, después de haber estado muy apartada de Dios durante su vida, se pudo confesar y murió. Entonces se salvó y fantástico, todas estábamos felices, ¿verdad? Entonces así a ver, como digo, como impaciente, dijo, pero así cualquiera, ¿verdad? O sea, haces con tu vida lo que quieras, lejos de Dios, y a lo último te arrepentí y te vas al cielo. Entonces, se dan cuenta cómo Dios adelanta con esta parábola, ¿verdad?, a ese razonamiento. Dios es muy... No, Dios no es muy bueno, Dios es la bondad, ¿verdad? Es la bondad. Entonces Dios nos da a todos la misma posibilidad de llegar hasta Él, de llegar hasta Dios, de llegar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, esto a esta que estaba un poco alejada de Él, de Dios, le molestaba, ¿no? Y es un poco esto, ¿verdad? Los que vinieron a trabajar a la viña, más temprano, más tarde, a lo último recibieron lo mismo que el que había trabajado todo el día, ¿verdad? Entonces, Dios es la bondad y la misericordia. El premio es el cielo siempre, ¿verdad? Siempre es el cielo. Entonces, acá el Señor no hace distinción, digamos, del el purgatorio, que en realidad, como les decía en alguna clase pasada, les decía que en algún momento, con la gracia de Dios, voy a llegar al cielo, ¿verdad? Le quiero preguntar a Jesús, ¿por qué no habló claramente del purgatorio? Me intriga eso, ¿verdad? Porque realmente muy poco se habla o sea, de hecho no se nombra el purgatorio. Se habla de que se rece por los muertos. Entonces, si se reza por los muertos es porque hay alguna posibilidad de que esos muertos avancen en su relación con Dios, ¿verdad? Y eso es el purgatorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las personas que mueren habiendo vivido apartados de Dios, pero mueren unidos a Él, mueren porque se pueden confesar y pueden recibir la unción de los enfermos al final de sus vidas, tendrán un purgatorio largo, porque lo que se perdona es la culpa, pero siempre queda una pena. Cuando uno se confiesa, Dios nos perdona la culpa. Ya estás perdonado, ¿verdad? Pero es como una mamá que le dice a su hijo, te perdono por supuesto, ¿verdad? Eso que rompiste el cántaro, no sé, esto que estaba en la sala arreglando, el arreglo floral, qué sé yo, que rompiste, pero de castigo andá y limpia eso y pegá eso que rompiste, que se rompió, ¿verdad? Entonces esa es la pena, ¿verdad? Es como un castigo, como un resarcir eso que uno hizo mal. Entonces, lo determinante, esto que dice acá al final, dice, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Lo que importa, lo determinante ante Dios es el amor que pongamos en todo lo que hacemos. Es el amor. Entonces uno dice, pero ¿qué es el amor? ¿Cómo puedo yo poner amor? Porque muchas veces pensamos que el amor es sentimiento. Entonces, si yo no tengo sentimiento, ¿cómo lo voy a poner? ¿Verdad? Pero en realidad el amor no es solo sentimiento. El amor es más. El amor es la capacidad de permanecer en la voluntad, en la decisión de sacrificarse libremente, de entregarse
de manera libre, sacrificada y desinteresada. Eso es el amor, es buscar el bien del otro. Entonces, lo determinante acá en que estas personas que trabajaron en la viña del Señor tengan el premio es el amor que Dios ve en su alma, que el amor que Dios encuentra en su alma. La bondad infinita de Dios, ¿verdad? Esa bondad en la que tenemos que creer, ¿verdad? Porque a veces decimos, sí, Dios es la bondad infinita, Dios es bueno, ¿verdad? Pero en el fondo, cuando me pasa algo malo, algo humanamente malo, o sí, algo que una enfermedad, por ejemplo, entonces, ¿dónde está la bondad de Dios? O la muerte de un inocente, de un niño. Y Dios es bueno siempre, ¿verdad? Esas situaciones, esas circunstancias son de alguna manera naturales y Dios las sufre con nosotros. Dios saca bienes de esas cosas. Nos une a Él, ¿verdad? Siempre cuando hay un niño enfermo en la familia, por ejemplo, la familia está más unida, la familia crece en amor porque le cuida a esa criatura, ¿verdad? Por eso, creer en la infinita bondad de Dios, nunca desconfiar, sino confiar en que Dios es infinitamente bueno y va a sacar bienes de todo lo que me pase en la vida. Como esa frase que también suelo recordar, me suelo repetir, en esto de que para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, ¿verdad? Y aceptar su invitación al reino. Cómo el Señor se preocupó por buscar a esta gente que estaba lejos o estaba sin hacer nada para que trabajara, ¿verdad? Entonces a nosotros el Señor nos invita a trabajar en su reino. ¿Qué quiere decir eso? Acercar a nuestras amigas a Dios, invitarles a esta clase de Biblia, invitarles a ir a misa, enseñarles lo que es la misa, por decirles algún ejemplo. Ayudarle a entender el sacramento del matrimonio, lo que son los sacramentos, lo que es confesarse. Y dos cosas son importantes para aceptar esa invitación de Dios a trabajar en el reino. Conocer a Dios y amarle, que son nuestras potencias. Tenemos la potencia de la inteligencia y la potencia de la voluntad, ¿verdad? Las dos potencias. Y esas dos potencias son las que nos hacen parecidas a Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso es la inteligencia y la voluntad. Entonces, conocerle a Dios, que es lo que estamos haciendo ahora, y consecuentemente amarle más. Porque a quien uno conoce más, ama más, ¿verdad? Bueno, entonces, en el corazón, entonces, el amor, decíamos, el amor que Dios encuentre en nuestra alma, eso es lo importante. Bueno, y seguimos leyendo. Dice, cuando Jesús subía camino de Jerusalén, tomó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él y azotarlo y crucificarlo, pero al tercer día resucitará. Más claro, imposible. La cuestión estaba creer o no creer, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces Jesús les predice que lo que le va a pasar, para que ellos estén en sobreaviso y sepan de que eso iba a pasar. Entonces cuando pasara,
supieran y confiaran en que Jesús ya les anunció que eso iba a pasar, ¿verdad? Entonces Jesús les anuncia que moriría, para que cuando llegue lo superen, ¿verdad? No se queden en la tristeza de su muerte. Y sin embargo se quedaron, ¿verdad? Y lo importante acá también es pensar que para unirnos a Cristo resucitado, porque Jesús resucitó después, ¿verdad? Para unirnos a Él tenemos que estar unidas a su cruz. ¿Y cómo se hace eso? Viviendo. La vida tiene muchas circunstancias difíciles, duras, tristes, así como también tiene momentos alegres, felices y estamos felices, contentos, ¿verdad? Pero también tiene momentos duros. Entonces esos momentos son los momentos en los que nos unimos a la cruz de Cristo. Cristo vivió, murió y resucitó. Nosotras vivimos, vamos a estar en la cruz cuando nos cuesten las cosas, a medida que avanzan los años, vienen los achaques, vienen los problemas de salud, ¿verdad? A veces sin pasar los años incluso igual vienen, ¿verdad? Porque somos seres humanos y por tanto limitados y con posibilidades de morir, con la seguridad de morir, mejor dicho. Entonces vamos a poder unirnos a la resurrección de Cristo si nos unimos a su cruz. Si estamos con Él en las cosas que nos cuestan, ¿verdad? En las cosas difíciles, un fracaso profesional, un revés económico, problemas en la familia, desentendimientos con las personas, ¿verdad? Todo eso cuesta mucho. Y eso, unido al dolor de Cristo en la cruz, sirve para salvar a la gente, hacer que la gente se pueda acercar a Dios. Bueno, y eso. Seguimos. Versículo 20 del capítulo 20. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le respondió, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Le dijeron, podemos. Él añadió, mi cáliz sí lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, sino que es para quienes ha dispuesto mi Padre. Bueno, la primera enseñanza aquí me parece es la que tan linda que le dice Jesús. Se acerca a la madre de Zebedeo con sus hijos y se arrodilla ante Dios, se postró ante Dios. Y le preguntó, Jesús les preguntó, ¿qué quieres? Entonces, pensar que Jesús nos pregunta a nosotras cuando nos acercamos a Él para hacer oración, ¿qué quieres? ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? Y qué pena que esta mujer le pide algo que a Jesús no le gusta. Le dice que quiere que ellos estén lo más cerca de Él, uno a tu izquierda y otro a tu derecha, como diciéndole que ellos sean los que dirijan la cuestión, ¿verdad? Y Jesús le responde que no, que su reino, para empezar, es espiritual, ¿verdad? Que no es un reino, todavía ellos tenían una idea del reino de Dios, que Jesús iba a instaurar, como un reino terreno, como un reino de la tierra, humano, ¿verdad? Y no se daban cuenta de que era en el cielo. Entonces, la naturaleza de este reino es el martirio, es de martirio y de servicio. Entonces Jesús les aclara y les dice que no saben lo que piden porque van a poder beber el cáliz que yo voy a beber, que es la muerte, ¿verdad? O sea, el martirio. Y para servir, para entrega su vida para salvar la nuestra. Entonces le dice, sí, mi cáliz van a beber, porque van a morir mártires, ¿verdad? Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos, sino en las manos de mi Padre.
¿verdad? Lo que disponga mi Padre, ¿verdad? Entonces, el servicio. Los cargos son cargas, ¿verdad? En algún momento esto yo creo recordar que ya salió, ¿verdad? El cáliz es la persecución. Por eso los cargos, ¿verdad? Se suele decir que la política está para servir al pueblo y resulta que los políticos se sirven del pueblo. Y eso está malísimo, porque además la autoridad la da Dios. La autoridad viene de Dios. Entonces, esas personas que se sirven del pueblo, que roban, van a dar cuenta a Dios. Ahora, alegremente, con nuestra justicia, que es muy mala también, ¿verdad? Muy corrupta, no son sancionados, no son castigados, ¿verdad? Pero la justicia de Dios les va a llegar, ¿verdad? Les va a llegar. Y también en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia los sacerdotes, los obispos, el papa, están para servir, no para servirse de nadie, ¿verdad? Los puestos de gobierno nunca deben ser fruto de la ambición. O sea, yo quiero estar allá arriba para mandar, o para dominar, o para decidir, o para lo que sea, ¿verdad? Nunca tienen que ser fruto de la ambición, sino como fruto de los designios divinos. O sea, si Dios quiere, ¿verdad?, que yo sea la presidenta de no sé qué cosa, fantástico, pero para servir, ¿verdad? No para otra cosa. Y muchas veces las que están en esos puestos son personas que tienen dones de liderazgo, ¿verdad? Que son dones regalados por Dios. Entonces, yo no me creo más porque tenga un don de poder explicar alguna cosa, ¿verdad? Poder explicarles esta palabra de Dios simplemente porque tuve un poco más de estudios y tengo la posibilidad de preparar con estos materiales, ¿verdad? Entonces, una persona, como les decía, con el don del liderazgo para dirigir una empresa o lo que sea, ¿verdad? La familia misma es una empresa pequeña, ¿verdad?, o más grande, según la cantidad de hijos que tengan. Entonces, dirigir es un don, pero tiene que ser para servir, no para servirse, ¿verdad? Entonces, la iglesia está al servicio del mundo, ¿verdad? Esa es la identidad cristiana, el servicio, ¿verdad? Tiene como meta continuar la obra que vino a iniciar Jesucristo. Esa es la meta de la iglesia, ¿verdad? Con la guía del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo. Esa es la meta que tiene la iglesia. Y por eso, entonces tenemos que estar todos muy, muy dispuestos a servir, ¿verdad? Donde estemos. Que se note que una persona es seguidora de Cristo porque sirve a los demás. Y bueno, hay personas que tienen más tendencia a esto como un don, ¿verdad? Y hay personas que nos cuesta más. Entonces, a las que nos cuesta más tendremos que esforzarnos más y tendrá más mérito, valdrá más, ¿verdad? Bueno, y por último, les leo el versículo 24. Dice, al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos, los 10 discípulos. Pero Jesús les llamó y les dijo, sabéis que los que gobiernan los pueblos los oprimen y los poderosos los avasallan. No ha de ser así entre ustedes. Por el contrario, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que sea el servidor. Y quien entre ustedes quiera ser el primero, que sea el esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención por muchos. Bueno, esto de alguna manera resume todo lo que vinimos diciendo, ¿verdad? Y sigo. La curación de los ciegos de Jericó. Cuando salían de Jericó, les seguía una gran multitud
Y he aquí que 2 ciegos sentados a la vera del camino, al oír que pasaba Jesús, se pusieron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud les regañaba para que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se paró, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Le respondieron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús, compadecido, les tocó los ojos y al instante comenzaron a ver y le siguieron. Bueno, entonces otro milagro de Cristo, otro milagro que era manifestación de que llegaba el reino de Dios, porque eso estaba profetizado, ¿verdad? Que el Mesías iba a hacer milagros, iba a abrir los ojos, que los ciegos iban a ver, que los cojos iban a andar. Entonces era una señal de que era el Mesías, para que ellos creyeran, ¿verdad? Dice, nos enseña a ser audaces y constantes en la oración de petición. Pedirle a Dios. O sea, todo lo que pidan en la oración, Dios les va a conceder, lo dice Jesús, ¿verdad? Entonces, y estos dos, una vez que recibieron la gracia de la curación, no se apartaron más de Dios. Cuando estaba preparando, me acordé de una amiga que tuvo una enfermedad, bueno, tuvo COVID, pero así muy fuerte, y después tuvo una infección hospitalaria. Entonces, ahí tuvo la bendición de que un sacerdote le pudo visitar y se pudo confesar, pudo recibir la unción de los enfermos, y siguió su vida, se curó, ¿verdad? Y está en su casa, gracias a Dios. Y ella decía, ¿verdad? Le estaba costando mantenerse fiel a Dios, firmemente fiel a Dios, ¿verdad? Porque está separada de su marido y otro hombre estaba rondándole, ¿verdad? Y entonces ella estaba tratando de mantenerse al margen, ¿verdad? Para no ofender a Dios. Entonces, ¿cómo cuesta, ¿verdad? En la sociedad actual que está alejada de Dios, cuesta, una vez que uno recibe un regalo de Dios, una gracia de Dios, algo que le está pidiendo, ¿verdad? Y recibe, cuesta mantenerse cerca de Dios después. Puede costar. Y de eso se trata, no apartarse de Dios. Entonces, te pregunto, ¿qué le estás pidiendo ahora a Dios? ¿Qué le estás pidiendo? Pedirle cosas, porque esos pedidos también son movimientos espontáneos del alma, ¿verdad? Que reconoce a Dios como su creador y padre. Entonces nos damos cuenta de que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios, ¿verdad? Entonces esa necesidad nos lleva a rezar con constancia. Y rezarle como un padre, porque es nuestro padre, es nuestro papá, ¿verdad? O sea, a nuestro papá le pedimos cosas que necesitamos, ¿verdad? A pesar de que ya crecimos, ya estamos fuera de la casa, ya tenés hijos, ya tenés nietos a lo mejor, y si tu papá te puede dar algo, le pedís con tranquilidad porque es tu papá y te confías en él, ¿verdad? Todo el que pide, recibe, dice Jesús, ¿verdad? Todo el que pide, recibe. Y acá, ¿por qué a veces no recibimos? Con esto terminamos, pues nos quedan 4 minutos. ¿Por qué a veces no recibimos? San Agustín, nada más ni nada menos que este gran santo de la iglesia, dice, por 4 cosas puede ser. Porque somos malos, o sea, tenemos disposiciones malas, de repente no perdonamos algo, de repente hacemos discriminación de personas, somos malos, tenemos malas tendencias. Entonces, para esto, convertirnos, ser mejores personas, ¿verdad? Segundo, pedimos mal. Somos malos, pedimos mal, pedimos sin fe, sin humildad y sin perseverancia, que son las 3 características de la petición buena, ¿verdad? Humildad, fe, humildad y perseverancia.
Tercera cosa, pedimos cosas malas. Son 3 cosas nomás, perdón. Pedimos cosas malas. ¿Qué quiere decir? No es que vamos a pedir robar a alguien, ¿verdad? Que me salga bien el robo que voy a hacer. No le vamos a pedir eso a Dios, ¿verdad? Pero sí podemos pedir cosas que no nos convienen. A nosotras nos parece que es algo buenísimo, pero a lo mejor Dios sabe que a la larga eso no me conviene porque se va a convertir en no sé qué cosa, porque lo que sea, no nos conviene o nos puede hacer daño. Entonces, hacer oración, de eso se trata, pedirle a Dios, pedirle cosas, agradecerle, hablar con Él, ¿verdad? Dice San José María, haz oración. ¿En qué negocio humano te dan más seguridad de éxito? Porque en cualquier negocio humano uno tiene que trabajar y ponerse y no sé qué, y a pesar de eso a lo mejor le va mal. Pero en esto haz oración, ¿verdad? Todo el que pide, recibe. Pero tenemos que pedir bien, pedir según la voluntad de Dios. Si es tu voluntad, Dios mío, te pido esto. Siempre tenemos que ponerle esa condición, digamos, a nuestra oración. Si es tu voluntad, si es tu voluntad, que se haga como es tu voluntad. Y le pedimos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece que es lo que nos conviene o lo que nos viene bien. Y hasta aquí, chicas. Esto es lo que nos tocaba hoy, el capítulo 20, parte del 19 y el 20. Entonces,